Ya, ahora ya estamos adentro. Yo también estoy ingresando. Hay varios que están conectados. Igual voy a dejar en el grupo que usted va a comenzar 8 de la mañana en punto, ¿verdad? Sí. Ya, ahorita voy a avisar en la promoción para que estén alertas. Porque Ya, de 8 a 9, ¿no? ¿pasará? De 8 a Ajá. 9. Sí, no se ve. Si usted quiere, se explaye más. Si no, hay doctores que lo hacen en 40 minutos, hay doctores que lo hacen en una hora y media, depende de cada doctor. Pero Ya. normalmente es una hora. Ya, ahora conéctate para ver si me estás escuchando. Cada doctor está cargando.
¿Bien? ¿Se me ve? Ya. Buenos días, entonces empezamos. Buenos días. Eh, Hoy día vamos a empezar la teoría de sangrado uterino normal o hemorragia uterina anormal. Y entonces primero vamos a empezar con los conceptos básicos y después ya vamos a empezar lo que dice la clasificación FIGO, que es la forma como la FIGO ha hecho para que haya una mnemotecnia para que sea fácil recordar las causas de hemorragia uterina anormal. Ya, entonces empezamos. Primero esta es la comunicación que salió en el International Journal of Gynecology and Obstetrics respecto a cómo iba a ser la nueva mnemotecnia. Esto salió en el 2017 aproximadamente, y es lo que se está aplicando, ¿no? Que son las normas como dice ahí, del PALM y el COIN, ¿ya? Pero eso primero vamos a la parte básica. Entonces, el siguiente, por favor. Ya. ¿Cuál es el objetivo general? Es identificar la causa para establecer el diagnóstico y tratamiento médico oportuno en mujeres con hemorragia uterina normal. En este caso, para establecer la causa, hay varias formas, hay varias formas de intervenir para tratar de llegar al diagnóstico. Y también brindar tratamiento farmacológico a mujeres de edad reproductiva con deseo de gestar. Bueno, eso es una cosa que también es secundaria. A veces hay algunas causas de infertilidad que es por pólipos o por miomas intrauterinos, ¿ya? Y a veces también es necesario la cirugía, ¿no? La que sigue, por favor. Ya. Actualmente se está tratando de limitar la cirugía a lo menos posible, en todos los casos, ¿no? Miomas, pólipos, en todos los casos, la idea es tratar de que sea el tratamiento médico en la medida de lo posible. Salvo que ya no sea ya no haya otra posibilidad, entonces ya pasa el tratamiento quirúrgico. Hay que ofrecer el tratamiento farmacológico en mujeres en edad reproductiva con deseo de embarazo. Identificar cuándo hacer el envío oportuno de mujeres con sangrado uterino normal o un segundo nivel de tensión, y hay que incrementar el envío de mujeres con sangrado, de mujeres anormal que requieren tratamiento farmacológico no disponible en primer nivel de tensión o que requieren tratamiento quirúrgico. Como les digo, actualmente se está tratando de limitar las operaciones a lo estrictamente necesario. Esa es la tendencia mundial, ¿ya? Tratar de que los tratamientos, en la medida de lo posible, sean más de tipo médico que quirúrgico. Y a la que sigue, por favor. Ya, entonces, esto es repasar lo que ustedes ya han visto, ¿no? El ciclo menstrual normal, ¿no? Entonces tenemos dos fases, eso es para repasar. La primera fase es la fase proliferativa, ¿no? Los primeros días hasta la ovulación, ¿no? Entonces ustedes ven acá la diferencia de cómo el folículo empieza a crecer y empieza a madurar. Y hasta que en la ovulación ya sale el óvulo que va a ir por la trompa de falopio, ¿no? Una vez que va el óvulo por la trompa de falopio, se convierte en el cuerpo amarillo que produce progesterona, y después ya va a ser el cuerpo blanco, el cuerpo albicans o la degeneración del cuerpo lúteo. Obviamente ya saben que la temperatura empieza a aumentar, ¿no? Y en el momento de la ovulación sube aproximadamente medio grado centígrado, la temperatura basal. Y
La básico es el pico de LH, ¿no? Pre-ovulación, ¿no? Ese es un marcador importante. Y también hay otro pico de estrógeno, pero el más importante es el marcador de LH. Así va desarrollando también el endometrio. Primero sale con la menstruación y después empieza a desarrollar en fase proliferativa y en segunda fase secretora. La que sigue, por favor. Ya, entonces, esto es lo... De acá tenemos que partir. ¿Cuánto dura el periodo menstrual normal? ¿No? Aproximadamente de 3 a 7 días. Pero anormal es menos de 3 o más de 7 días. La cantidad de sangre perdida entre 20 a 80 mililitros. Y anormal es menor de 20 o mayor de 80 mililitros. La duración del ciclo es aproximadamente 28 días más o menos 7 días. Y anormal es menor de 21 días o mayor de 35 días. Entonces ahí viene una serie de nomenclaturas que han ido cambiando con el transcurso del tiempo y van a seguir cambiando. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a revisar. La que sigue, por favor. ¿Ya? Entonces, el sangrado uterino anormal o hemorragia uterina anormal. ¿Ya? El sangrado uterino anormal es la variación del ciclo menstrual normal. Incluye cambios en la regularidad, frecuencia, ciclo y duración del flujo en la cantidad de sangrado menstrual asociada a disturbios médicos. La hemorragia uterina normal es la presentación aumentada en duración y cantidad de sangrado uterino. ¿Ya? Pero básicamente muchas veces se usan como sinónimos. El sangrado uterino anormal y hemorragia uterina anormal. De hecho, actualmente estamos usando hemorragia uterina anormal para englobar prácticamente todo. ¿Ya? Ya. La que sigue, por favor. Entonces, estos son términos que están cambiando con el tiempo. ¿Ya? Y son términos que de todas maneras se usan. Entonces, la primera es polimenorrea. Polimenorrea significa que la frecuencia de ciclos menstruales son con intervalos menores a 21 días. O sea, puede ser cada 18 días, cada 17 días, cada 19 días, ¿no? Entonces eso es polimenorrea. Menos a 21 días, que es lo mínimo que se considera normal. Ya hemos dicho que el promedio es 28 días, ya que es lo más o menos lo usual, el promedio. 28, 27, 29, pero el promedio 28, más o menos 7. ¿Ya? Cuando es menos el intervalo, entonces es polimenorrea. ¿Ya? Oligomenorrea, es al revés. ¿Ya? O sea, si polimenorrea era los periodos, el intervalo era corto, en oligo el intervalo es mayor de 25 días. ¿Ya? Eso a veces se da en ovario poliquístico, por ejemplo, en síndrome de ovario poliquístico. A veces se da la oligomenorrea. La frecuencia de ciclos menstruales con intervalos mayores de 25 días. ¿Ya? Hay algunas causas también fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, a veces deportistas, ¿no? Que también su ciclo demora un poco más. Después, amenorrea. La amenorrea es la falta de periodo menstrual, pero en general es la ausencia de 3 periodos menstruales o ausencia de 90 días o más. ¿Ya? Entonces, eso es amenorrea, la ausencia de periodos menstruales. ¿Ya? Puede ser fisiológica, ¿no? Por embarazo, por ejemplo, no amenorrea por embarazo, o puede ser por un problema endocrino. Después estamos la hipermenorrea. La hipermenorrea ya no es en frecuencia, sino es en la cantidad de flujo. ¿Ya? La cantidad de flujo menstrual es mayor a 80 mililitros por día. Es la hipermenorrea. Y la hipomenorrea es cuando es muy poquito, ¿no? Es cuando hay poquito flujo menstrual y es menor de 20 mililitros por día. Ya, la que sigue, por favor.
Ya, menorragia, eso es importante, porque este término a veces se confunde, ¿no? Menorragia con metrorragia, ¿ya? Entonces, la menorragia es en cuanto a duración, ¿ya? Es la menstruación que se prolonga durante más de 7 días, ¿ya? O excede 80 mililitros de sangre que ocurre en ciclos regulares. La metrorragia es, lo que tendría a ser una hemorragia intermenstrual. O sea, mientras la menorragia está dentro del ciclo, o sea, dentro del ciclo normal que el sangrado con la regla es excesivo, la metrorragia está fuera del ciclo, ¿ya? Entonces, es una hemorragia que presenta cantidades variables entre una menstruación y la siguiente. Por ejemplo, metrorragia se da en casos, por ejemplo, a veces de métodos anticonceptivos, ¿no? A veces uno usa píldoras anticonceptivas, ¿ya? Y a veces o ampollas mensuales, y a veces la señora o señorita dice, bueno, me ha venido un poco de sangrado cuando no me tocaba el ciclo. Entonces, eso es una metrorragia, ¿ya? Una metrorragia. Y la menometrorragia es la combinación, ¿no? Es durante el periodo y fuera del periodo. El sangrado postcoital es un sangrado que ocurre posterior al coito, es más fácil. El manchado premenstrual o comenstrual o spotting es muy conocida este término en inglés, que ya se ha adaptado como una jerga médica en ginecología, el spotting. ¿Ya? El spotting es un sangrado que puede ocurrir regularmente días previos o posterior al ciclo menstrual, o también en algunos casos se considera una especie de metrorragia. Entonces, por ejemplo, dice el uso de Depo-Provera, ¿no? El uso de Depo-Provera, o el uso del implante subdérmico, el Norplan o el Explanon, ¿no? Que son métodos anticonceptivos, a veces da spotting, o sea, se indica un sangrado, pero se usa ahí como sinónimo de sangrado anormal, ¿ya? Spotting. Ya, la que sigue, por favor. Ya. El sangrado posmenopáusico es un sangrado que ocurre un año después de la menopausia. La menopausia usualmente no es tan frecuente que ocurra, digamos, la señora tiene, digamos, 52, 50, 48 años y termina su menstruación y ahí queda. No es tan frecuente ese tipo de cese de la regla. Más bien, eh, a veces lo más frecuente es que no viene, pasa un mes, 2 meses, viene un poquito, pasa 2, 3 meses, viene un poquito, pasa 6 meses, viene un poquito, hasta que ya no viene nada. O sea, usualmente es en un año que hay sangrado irregular, que disminuye, y después ya no hay nada. Pero después de que cuando terminó ya el sangrado, ya cuando terminó el sangrado ya, digamos, ya es menopáusica, ya eh, comprobada, ¿no? Entonces ya lo mejor es que ya no haya sangrado. Eh, porque ya un sangrado posmenopáusico es un sangrado que ocurre después de un año de la menopausia. Tú estás sospechando de que hay algo ahí que puede estar alterado. Entonces vas a pedir una ecografía transvaginal y se supone que el grosor del endometrio en la posmenopáusica debe ser 5 milímetros. ¿Ya? El grosor del endometrio en la ecografía, ¿no? En la ecografía transvaginal, el grosor debe ser 5 milímetros. Pero si tú estás viendo de que ya es 8 o 10 milímetros, entonces estás pensando que hay algo anormal en el endometrio, ¿ya? Y entonces, si tú piensas eso, entonces ya indicarías una biopsia, ¿no? Porque hay la posibilidad de hiperplasia endometrial
puede ser hiperplasia típica o hiperplasia atípica o cáncer de endometrio, ya empieza a aumentar, ¿no? En las posmenopáusicas o alrededor de la menopausia, eh, ya empieza a aumentar lo que se llama el cáncer de endometrio, ¿ya? Entonces, ese es sangrado posmenopáusico. La menstruación precoz es un sangrado que usualmente ocurre antes de los 9 años, ¿ya? De los 9 años para adelante es normal, se considera. Después tenemos la hemorragia uterina anormal aguda. Este es un episodio de hemorragia de mujeres en edad reproductiva, sin embarazo, de suficiente cantidad para requerir intervenciones inmediatas para prevenir pérdidas sanguíneas mayores. Entonces, eso es una hemorragia abundante, ¿ya? A veces se puede dar por pólipos, ¿no? O miomas, ¿no? A veces se puede dar por hemorragia uterina anormal aguda, ¿ya? Y la hemorragia uterina anormal crónica. Es un sangrado que en duración, volumen y o frecuencia normal ha estado presente en los últimos 6 meses. O sea, 6 meses o más ya es una hemorragia uterina anormal crónica. Podría ser una discrasia sanguínea, ¿no? Uso de algunos medicamentos, sobre todo psiquiátricos, también pueden provocar esto. Y la hemorragia uterina disfuncional es un sangrado uterino anormal que usualmente es de origen hormonal, ¿ya? Porque no hay una evidencia de origen mecánico o estructural, ¿ya? Entonces, usualmente hemorragia uterina disfuncional es de origen hormonal. Ya, gracias. Método de cuantificación. Entonces, en realidad ustedes ven de que no se puede cuantificar con más seguridad cuando las señoras o señoritas, ¿no?, usan la copa vaginal, ¿no? Han escuchado, me imagino, de la copa vaginal, ¿no? La copa vaginal es como una copita de plástico pequeña que se introduce en la vagina, ¿ya? Cubriendo al cuello uterino, ¿no? Y, y ahí se acumula la menstruación y se va eliminando, o se puede cambiar de acuerdo a la cantidad de sangrado, 1, 2, 3 veces al día, ¿no? Porque esa es la forma, teóricamente, es la forma más higiénica y es la forma más ecológica que hay en cuanto al cuidado de la menstruación, ¿no? Ustedes, no sé si han escuchado, pero actualmente se está tratando de usar menos tampones o toallas higiénicas, ¿no? Y más se tiene tendencia a usar la copa vaginal, la copa menstrual, ¿no? Eh, y eso, pero claro, hay que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, en vírgenes no se puede, ¿no? O sea, la mujer no tiene que ser virgen y aparte de eso, tiene que conocer su anatomía, por lo menos lo más básico, para que se pueda colocar la copa vaginal, ¿no? Y actualmente hay un grupo importante de mujeres que está usando la copa vaginal con cierto éxito, ¿no? Pero hay que acostumbrarse, ¿no? Hay que acostumbrarse, porque como le digo, es más fisiológico y si usaras copa vaginal, vas a poder medir mejor la cantidad de sangrado. Pero como todavía eso está en progreso, entonces todavía estamos con las toallas higiénicas o con los tampones, ¿no? Con los tampones. Ya saben que los tampones en general no se recomiendan mucho por una serie de situaciones de tipo infeccioso sobre todo, pero todavía hay algunas jóvenes o señoras que lo usan, ¿no? Porque para ellas es más cómodo, ¿ya? Pero todo un método de alguna manera un poco subjetivo para ver el sangrado
que es respecto a ver la toalla higiénica. Entonces, de una a 3 toallas higiénicas por día es un sangrado escaso, ¿ya? Y entonces, ahí ustedes ven de que más o menos se puede pensar que hay 1 o 2 mililitros, ¿ya? Igual que el tampón, ¿ya? De 4 a 7 toallas higiénicas por día es un sangrado moderado, ¿ya? Donde estamos ya viendo de que puede haber hasta 10 mililitros, ¿no? Igual en el tampón. Y más de 8 toallas higiénicas por día ya nos indica un sangrado abundante. Como digo, esto es algo un poco subjetivo, pero es la forma más o menos que tenemos para evaluar si el sangrado es escaso, medio o abundante. Entonces, esa sería nuestra medida subjetiva en cuanto a el uso de toallas sanitarias o el uso de toallas higiénicas. ¿Ya? Y a la que sigue, por favor. Ya. Entonces, acá también hay una tabla, ¿no? Evalúa la cantidad de hemorragias, una tabla de Higham, ¿ya? Se evalúa en base al número de toallas, tampones y coágulos, y con un porte de 100. Entonces tiene una sensibilidad del 89% de diagnóstico de hemorragia. Esto también digamos, entra en parte subjetivo, pero digamos, se trata de sistematizar de alguna manera directamente como con el tampón o con la toalla puede puntearse, ¿no? Ahí hay un punto por cada tampón vaginal ligeramente manchado o toalla, y 5 por cada toalla moderadamente manchado, y 10 cuando es completamente empapado. ¿Ya? El tampón, el otro es compresa, y el 1 es un pequeño coágulo, y el 5 es un gran coágulo. Entonces, cuando es mayor de 100, indica hemorragia mayor de 80 milímetros, entonces estaríamos hablando de una menorragia. Cuando es dentro de la menstruación, estaríamos hablando de una menorragia. ¿Ya? La metrorragia fuera de la menstruación. Ya, que sigue, por favor. Entonces, ya volvemos a repetir. Creo que esto lo pasamos rapidito. El sangrado uterino normal se define como sangrado del cuerpo uterino, que es anormal en volumen, regularidad, temporalidad o los tres. Ha estado presente durante la mayor parte de los últimos 6 meses. Se distingue como un episodio de sangrado abundante, que en opinión del médico es de gravedad suficiente para que haya intervención inmediata para prevenir una mayor pérdida de sangre. Ya, a ver. Entonces, las causas. Las causas van a estar de acuerdo a la edad de la paciente. ¿Ya? Si es en una infante, entonces se piensa que puede haber una infección vaginal, un trauma externo, un golpe, un cuerpo extraño, de repente se ha metido de repente alguna cosita, a veces un parásito puede ser también, o un tumor ovárico de niño, ¿no? También puede ser. Cuando es en adolescente, más estamos pensando acá en una hemorragia uterina disfuncional. Ya es lo que estamos pensando más, no pensamos mucho en miomas, en pólipos, no es usual, pero claro, también hay que investigarlo, pero más pensamos en hemorragia uterina disfuncional, que puede ser causada por la inmadurez hipotalámica, por un ciclo anovulatorio, por trastornos de la coagulación. ¿Ya? Igual, usualmente se presentan en la adolescencia, en la primera parte, cuando están de la menarquia hasta que se establece bien el ciclo. Ya ahí a veces se presenta este tipo de procesos. Y después tenemos en la edad fértil, que lógicamente siempre hay que, una persona, una mujer que tiene sangrado uterino en edad fértil, lo primero hay que pensar en embarazo, ¿no? Entonces lo primero hay que pensar ya sea una amenaza de aborto, ya sea un embarazo ectópico, ¿no?
y hacer una mola, pero lo primero que hay que pensar es, una de las cosas primeras, aparte de la ecografía, es pedir su examen de embarazo, ¿no? En sangre, ¿ya? Pero también hay ciclos anovulatorios, hay lesiones orgánicas como pólipos, miomas, ¿no? Y hay hemorragia disfuncional ovulatoria que, bueno, es causa hormonal. Y a la que sigue, por favor. Ya, la perimenopausia, acá viene el problema, ¿no? En la perimenopausia, ¿por qué? Porque eh, hay un dicho, quizás un poco exagerado, pero básicamente es de los oncólogos. De los oncólogos ginecólogos es que cualquier hemorragia uterina anormal en perimenopausia, eh, tienes que descartar un cáncer endometrial. O sea, una perimenopausia que está concentrado anormal, lo primero, así, digamos, tienes que pensar eh, que tienes que descartar necesariamente el cáncer endometrial, y con eso vas a tener, obviamente tienes que hacer una ecografía transvaginal y una biopsia endometrial, ¿ya? Siempre, o sea, los oncólogos siempre te dicen, piensa mal, piensa cáncer endometrial. Ya una vez que tengas la biopsia, y si no es, ya mejor, pero si es, entonces ahí viene el problema, ¿ya? El cáncer cervical también puede ser, pero el cáncer cervical se ve más con el espéculo, es fácil de ver. En cambio, el cáncer endometrial no, hay que hacer biopsia, ¿ya? Pero puede ser una causa también, cáncer cervical, ¿no? Cáncer cervical es usualmente mujeres que van desde los 30 hasta los 60 años, ¿no? Y el adenocarcinoma endometrial más bien es un poco posterior, ¿no? Es un poco posterior, usualmente alrededor de los 40 para arriba, 40, 60, ¿no? Y puede haber una descamación irregular también. Ya en mujeres más de mayor edad, igual también puedes pensar en pólipos, pero hay que pensar también en cáncer de endometrial o en cáncer ovario, o a veces atrofia endometrial, pero eso es menor porcentaje. Es el menor porcentaje que de sangrado, atrofia endometrial. Puede dar, pero no es usual no es tan frecuente, es infrecuente. Pero más tenemos que pensar en neoplasias, ¿ya? Y a la que sigue, por favor. Ya. Entonces ya hemos visto los límites normales, entre comillas, de los parámetros mensuales en edad reproductiva. Ahí hay la frecuencia de ciclo, creo que ahí hay porque hemos dicho de 21 a 35 días. ¿Ya? Ahí ha salido 24, 38, de repente no hemos explicado bien, pero la frecuencia de ciclo hemos dicho de 21 a 35 días. ¿Ya? El volumen de pérdida de sangrado sí de 5 a 80 mililitros. La regularidad de ciclo varía, ¿no? De acuerdo a la duración más o menos 12 a 20 días. La duración del sangrado, ya hemos visto, que es un promedio de 3 a 7 días, pero puede ser de 4, 5, 8 días. Todo lo que se encuentra fuera de estos límites es un sangrado menstrual anormal. En la que sigue, por favor. Ya, entonces ya vamos a lo que se usa actualmente. Es una clasificación que creó FIGO para tratar de mejorar, ¿no? el, ese, ¿ya? El sistema de clasificación está, bueno, el término de mesorragia es lo que dicen que, a pesar de que se usa todavía, ya, pero la recomendación de la FIGO es eliminar el término de mesorragia. ¿Ya? El sistema de clasificación está estratificado en 9 categorías básicas que se ordenan de acuerdo con el acrónimo PAN.
el acrónimo PALM es lo que quieren, en inglés quieren significar el palma de la mano, y cada uno del PALM que significa algo, y coin que significaba, bueno, coin en sí no es moneda, pero ellos lo ponen como si fuera una moneda, coin, ¿ya? Y cada una de esas letras significa también algo, ¿ya? Entonces, el PAL, el P es el pólipo, la A la adenomiosis, la L es el leiomioma y la M es el malignidad. Y el COIN, la C es coagulopatía, la O es ovulación, la E es endometrial, la I es iatrogénica y la N es inespecífica. Y a la que sigue, por favor. Entonces, esta es la mnemotecnia, ¿no? Como les dije. Ustedes saben que en inglés no es coin, sino es coin nomás, ¿no? Le han agregado la E. Pero esto es por fines didácticos, digamos, para fines de recuerdo. Entonces el PAL, como les vuelvo a repetir, es pólipo. La A es la adenomiosis, o sea, prácticamente es un sinónimo de endometriosis muscular del útero. El L es el mioma o el leiomioma, y la M es malignidad e hiperplasia. La C es coagulopatía, la O es disfunción ovulatoria, la E es endometrial, la I es iatrogénica y la N es no clasificado, o no todavía clasificado. Ya la que sigue. Entonces, los pólipos. Entonces, esa es la primera parte del panel, el pólipo. El pólipo puede ser endometrial, puede ser cervical, ¿no? Pero usualmente acá lo que estamos viendo es el pólipo endometrial, ¿ya? Eh, entonces, ustedes ven a la imagen de la derecha, arriba, ¿ya? No sé si se ve mi flechita, ¿ya? Acá arriba, ¿ya? Entonces ven, acá están los pólipos, ¿ya? Y esta imagen es histeroscópica, ¿ya? Igual que eh, ustedes recuerdan que para ver el estómago se coloca y se introduce un tubo flexible, ¿no? Para ver el estómago, y eso se llama endoscopía. Algo parecido sucede en el útero, que colocamos y introducimos un tubo flexible dentro de la cavidad con una solución líquida, que usualmente puede ser agua destilada o cloruro de sodio, para distender, o salvo que nosotros veamos que vayamos a hacer un procedimiento eléctrico que usualmente usamos manitol, ¿no? Pero sí, y se ve así los pólipos por histeroscopia, ¿ya? Y abajo, esta es se ven los pólipos por histerosonografía. Pues esta es una ecografía travaginal donde hemos introducido, primero, usualmente lo hacemos con una sonda Foley chiquita primero, es una 6 u 8, introducimos en el cuello y después introducimos cloruro de sodio y se dilata la cavidad. La cavidad se dilata y queda así negrita, ¿no? Por el líquido. Y eso hace que se vea con más claridad los pólipos. Esta es una imagen de histerosonografía, ¿ya? Donde se ha dilatado la cavidad con líquido y entonces ahí se ven los pólipos, ¿ya? Listo, entonces la que sigue, por favor. Ya. La adenomiosis
Y la adenomiosis es la presencia de tejido endometrial, la capa más interna del útero, incluyendo sus glándulas, que se ha pasado hacia adentro del miometrio. Es la capa muscular del útero, causando un engrosamiento. La adenomiosis se diagnostica por imagen del útero y se propone que los criterios sean sonográficos. En realidad es prácticamente un sinónimo de lo que sería una endometriosis intrauterina. ¿Ya? El tejido endometrial, ustedes saben que la endometriosis se va por fuera del útero, se va por las trompas, los ovarios, ¿no? Pero también puede introducirse dentro del tejido muscular, ¿no? Entonces eso se llama adenomiosis. Entonces la adenomiosis se puede confundir en la ecografía con el mioma, pero vamos a ver, la imagen es un poquito distinta. La epogenicidad miometrial heterogénea difusa comprende las estriaciones y la unión endometrial indefinida. Hay unas lagunas, eso es importante, hay unas lagunas anecoicas, quistes o ambos, y hay ecotextura miometrial anormal focal con bordes indefinidos. Entonces acá no sé si llegan a ver acá a la izquierda, ¿no? Acá tenemos tres imágenes. La de arriba, donde se trata de graficar el tejido endometrial que está dentro del miometrio, ¿ya? Ahí está la de arriba. La del medio, que es una patología, es una imagen anatomopatológica, ¿ya? Donde se trata de ver la adenomiosis, acá está. Y el abajo es la imagen ecográfica. ¿Ya? Entonces esto que está marcado con estrella azul son las imágenes adenomióticas. ¿Ya? Esas son las imágenes adenomióticas. ¿Ya? Entonces, esa es la ecografía. Ya, la que sigue, por favor. Ya. Entonces, acá tenemos imágenes adenomióticas. ¿Ya? En general, todo esto, todo esto, y todo esto, esos negritos son las lagunas que existen en la imagen adenomiótica. Después ven en el lado B, también hay unas imágenes adenomióticas. Esas lagunitas no existen en la imagen de mioma. ¿No? Es diferente. Fíjense acá también, está claro, hay unas lagunitas también. ¿No? Abajo está, en blanco está el endometrio. Está en blanco. Y no, más arribita, en blanco. Ese es el endometrio. Ese es el endometrio. ¿Ya? Y arriba está la adenomiosis, ya donde está la flecha. Eso es la adenomiosis. ¿Ya? Ya, entonces, abajo tenemos también acá, donde acá está el miometrio heterogéneo, y las lagunas anecoicas, ahí están, las lagunas. Eso es sugestivo de adenomiosis. Y después hay unas estriaciones lineales en C. Ya. Después tenemos acá, al medio, donde hay un aumento de la textura miometrial, y hay una unión endomiometrial indefinida. Y acá, con el Doppler a la derecha, hemos aplicado el Doppler. ¿Ya? O sea, todo lo que ven una especie de cono truncado, ¿no? Que marca el Doppler. ¿Ya? Marca donde estamos metiendo nuestro Doppler, nuestra imagen Doppler. Y ahí vemos que hay circulación en la adenomiosis. A diferencia del mioma, que en mioma no hay circulación. ¿Ya? Entonces se podría hacer una diferencia por Doppler. ¿Ya? En la adenomiosis sí tenemos, pues estamos viendo ahí vasos, mientras que en mioma no vemos, no vemos vasos en mioma. ¿Ya? La que sigue, por favor. Acá está el famoso miomas, ¿no? Es
Los miomas y las endometriosis que son, ustedes saben, muy frecuentes en ginecología. Entonces, acá tenemos los miomas. ¿Ya? El sistema de clasificación primario refleja mioma o leiomioma es lo mismo. ¿Ya? O fibroma también es lo mismo. Fibroma, mioma, leiomioma es lo mismo. Son sinónimos. ¿Ya? Fibroma, leiomioma o mioma. El sistema de clasificación primario refleja solo la presencia o ausencia de uno o más leiomioma como se determina por evaluación sonográfica, sin importar la localización, el número y el tamaño. En el sistema secundario se requiere que el médico distinga los miomas que afectan la cavidad endometrial, o sea que en este caso son los submucosos. Acá no sé si a la izquierda ven mi flecha, ¿no? Los submucosos, no, es abajo, ojo, dentro de la cavidad. Dentro de la cavidad, no. Este es el submucoso. El submucoso, ¿ya? Este es de otro, ¿no? ¿Por qué? Porque las lesiones submucosas son las que con mayor frecuencia contribuyen a la hemorragia uterina normal, ¿ya? Mientras que los que están subserosos, ¿no? Acá arriba ven varios subserosos, a la izquierda subseroso pediculado y acá otros subserosos, esos no dan sangrado, ya esos no dan sangrado, esos dan sensación de masa, pero no dan sangrado porque están lejos del endometrio, entonces están lejos del endometrio, ¿ya? Los que dan sangrado más son los submucosos, ¿ya? Entonces ustedes ven diferentes tipos de miomas, ¿no? Acá hay sucerosos pediculados, sucerosos simples, intramurales que está dentro del músculo, ¿ya? Después tenemos el submucoso pediculado, intraligamentario, que significa que creció el mioma al costado del, del cuerpo del útero y se puso dentro del ligamento ancho, ¿no? Entonces, intraligamentario. Y hay submucosos pediculados o también abortivos, ¿no? Dice mioma abortivo, ¿ya? Después tenemos acá en la otra imagen a la derecha, que ahí nos muestra los miomas, una mancha blanca, pero esto es anatomía patológica, ¿ya? En el medio tenemos un montón de miomas que se ha extraído del útero, y en el lado C y D, lo mismo, miomas que se han extraído del útero. Ya, entonces seguimos, por favor. Ya. Entonces, ¿cuáles son las patologías uterinas benignas más frecuentes? Obviamente, pólipos, miomas, endometriosis, ¿no? Es lo más frecuente. ¿Ya? Entonces tenemos, ya hemos visto los pólipos, que están acá arriba, en la parte superior, ¿no? Al medio tenemos lo que es la adenomiosis. Abajo tenemos los miomas, ¿no? Acá a la derecha tenemos un mioma que se ha sacado. Un mioma, ¿ya? Entonces, ya sabemos, eso es lo más frecuente. Pólipos, adenomiosis, leiomiomas. ¿Ya? La que sigue, por favor. Ya. Esto es importante, ¿ya? Porque es la clasificación moderna de los miomas. ¿Ya? Este cuadrito que ven acá, donde están los números, ¿no? Es importante porque, digamos ya, para estandarizar, sobre todo los que hacemos ecografía travaginal, ¿no? Ya no usamos tanto su mucoso, puede usarse, pero ahorita ya no se usa tanto porque, digamos, para que hablemos un idioma más igualitario, más estandarizado, para que nos entendamos, usamos esta subclasificación de miomas, ¿ya? Entonces, ustedes ven ahí está, dentro del submucoso, está el 0, el 1 y el 2, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia?
El 0 está totalmente intracavitario. El 1 no está totalmente intracavitario, sino que más del 50% es intracavitario. Y menos del 50% es intramural. El 2 ya es más intramural que intracavitario. Entonces, por histeroscopía, podemos sacar con seguridad el 0 y en manos expertas puede ser el 1. Pero el 2 no. ¿Ya? El 2 no. ¿Por qué el 0 sí? Porque el 0 es, entras con el estereoscopio y puedes, con la asa eléctrica, puedes reducirlo y sacarlo completamente. El 1 en manos expertas, ¿por qué? Porque si te pasas, vas a perforar el útero. ¿Ya? Entonces, el 1 en manos expertas. Y el 2 no, porque el 2, en tratar de sacarlo, vas a hacer un hueco al útero y vas a perforar el útero. Así que el 2 mejor no hay que meterse en histeroscopía. ¿Ya? Y después los otros ya son, a partir del 3, ya no son submucosos. ¿Ya? Entonces tenemos el 3, que ya es prácticamente intramural, el 4 es 100% intramural, el 5 es subseroso, combinado con intramural, donde más del 50% todavía es intramural, el 6 es subseroso, pero la parte intramural es menos del 50%, el 7 es el subseroso pedunculado, y 8 hay otros que pueden ser cervical parasitario. Pero es importante ver el de arriba, a la izquierda. No. Acá en la gráfica de miomas. Acá, el arriba a la izquierda, que es el 2,5. 2-5. Es importante. Porque hay varios miomas que son 2,5. ¿Qué significa? Que tiene parte subserosa, parte intramural y parte submucosa. Entonces es un mioma que está en todo el espesor del útero. ¿Ya? Tiene parte subserosa arriba, intramural en medio y submucosa en la parte interna del útero. Son miomas que abarcan todo el espesor del útero. Y eso es mioma 2,5. Entonces, en el informe ecográfico nosotros ponemos, se observa un mioma en el útero, en la cara anterior, 2,5. En la cara posterior se observa un mioma 5. En el fondo uterino se observa un mioma tipo 6. Entonces, así sale el informe. Entonces ya nos orientamos. Entonces, esta es la clasificación que se usa actualmente y ya hace algunos años, ya más o menos en 2017, 2018, para entendernos mejor, para que todos entendamos qué cosa queremos decir cuando hacemos una ecografía de mioma. Ya, entonces, a veces los miomas híbridos ya afectan el endometrio y la serosa. Entonces, de acuerdo al, puede haber la extensión, ¿no? Al endometrio, serosa, y como ven ahí, el 2,5 es submucoso y subseroso, cada uno con menos de la mitad de diámetro en las cavidades endometrial y peritoneal. ¿Ya? Y arriba ven los miomas que se han sacado del útero. Bueno, entonces sigamos, pero el 2,5 es bien importante, ¿ya? Dentro de los miomas. Ya, sigamos, ya. Esto ya es el PALM, lo que hemos visto, ¿no? Puede esta es la clasificación de los miomas. Pero no vamos a entrar hasta acá, no vamos a complicar la vida. Sigamos la siguiente. Entonces, vamos a la M. ¿Ya? Hemos visto el pólipo, el miosis, el leomioma, y ahora la M, que es maligno. Es muy infrecuente en el área reproductiva la hiperplasia típica o la malignidad. Pueden ser importantes causas potenciales o hallazgos relacionados con sangrado uterino anormal. Hemos dicho que esto usualmente el problema más es de mujeres perimenopáusicas.
perimenopáusicas. En edad reproductiva es bien raro que suceda. Puede suceder, pero no es usual que suceda el cáncer endometrial, ¿no? En este caso, bueno, quizás no es exactamente la idea, pero el gráfico de la derecha quiere eh, graficar una enfermedad que, de la derecha arriba, quiere graficar, esta es una colposcopía de cuello uterino, ¿ya? Que, bueno, se ve, ahí ven las manchas A, ¿no? Y se ve que hay lesiones acetoblancas, ¿ya? Y que podrían ser premalignas, ¿ya? Pero para que sangren, tendría que estar un poco más inflamado. Pero bueno, eso son lesiones premalignas que se ven en el cuello del útero, ¿ya? Por colposcopía, ¿ya? Eso es lesiones acetoblancas. Y después abajo vemos el endometrio normal, quieren graficarlo a la izquierda, que más o menos usualmente es delgado, y la hiperplasia, que es gruesa, ¿no? Y hemos dicho que el signo importante de hiperplasia es en la posmenopáusica, cuando el grosor del endometrio es mayor de 5 milímetros. ¿Ya? Si es mayor de 5 milímetros y hay sangrado, estás pensando en hiperplasia, ¿ya? En una posmenopáusica. Y a la que sigue. Ya, entonces ya terminamos el pan y ahora vamos al point, ¿ya? Entonces la C significa coagulopatía, ¿ya? Que son trastornos sistémicos de la hemostasia. El término coagulopatía se utiliza para englobar el espectro de trastornos sistémicos de la hemostasia que pueden causar sangrado uterino anormal. La información de alta calidad demuestra que aproximadamente el 13% de las mujeres con sangrado menstrual abundante tienen trastornos sistémicos de la hemostasia bioquímicamente detectables, más a menudo lo que se llama la enfermedad de von Willebrand. Entonces, primero vamos a descartar todo lo que es el PAL, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a estudiar nuestro útero y nuestro cuello uterino, y nuestra vulva y nuestra vagina. Y vamos a descartar todo lo que es el PAL. Eso es lo primero, ¿ya? Vamos a hacer ecografía transvaginal, histerosonografía, si es necesario resonancia, para decir que tenemos alguna duda, resonancia, que no es lo usual, pero podría, digamos, a veces yo tengo duda, digamos, de una lesión que me parece o es un mioma o es un endometrioma, o depende del ovario o depende del útero, ¿no? A veces hay lesiones que están entre ovario y útero, ¿ya? Y con la ecografía no se determina bien, entonces hago mi resonancia, ¿ya? La resonancia se usa para diferenciar mejor la parte del útero, cuello, ovario, se usa más la resonancia magnética que la tomografía, ¿ya? La resonancia tiene mejor imagen. Ya terminé con eso del PAL, terminé, no hay nada ahí, ya no tengo mioma, no tengo adenomiosis, no hay nada maligno, entonces ya me paso al COIN, ¿ya? Entonces ya primero ya no pasa nada ahí en el útero, no pasa nada en el cuello, no pasa nada en la vulva, entonces tiene que ser otra cosa, entonces me voy al COIN. Entonces ya el COIN, primero coágulo, ¿ya? La que sigue, por favor. Entonces, hay que hay que ver, pues, si es que cuánto de sangrado hay, eso se supone que ya hemos visto esa parte, ¿ya? Y cuando hay el sangrado menstrual abundante de la menarquia, o puede haber hemorragia posparto, sangrado más abundante relacionado con un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, que dice que se extrajo un diente y empezó a sangrar, ¿ya? O procedimiento dental, ¿ya? O más de los siguientes síntomas. Equimosis 1 o 2 veces al mes, o sea, se golpeó con una cosita y ya está morado. ¿Ya? Epístasis 1 o 2 veces al mes, o sea, de vez en cuando sangra por la nariz. Se cepilla los dientes y hay sangrado frecuente de encías, ¿ya? Y también antecedentes familiares de síntomas de sangrado. Entonces, estas son causas sistémicas, ya no son causas anatómicas del útero, del cuello o de la vulva o de la vagina, sino ya son causas sistémicas. Ya, sigamos.
Ya, entonces ya pasamos no hay nada de coagulopatía, entonces pasamos a trastornos ovulatorios. Ya, la disfunción ovulatoria puede contribuir a la génesis de sangrado uterina anormal. Ya, esto es por una alteración hormonal del ovario. Algunas de estas manifestaciones se relacionan con la ausencia de una producción cíclica y predecible de progesterona, pero en los años reproductivos tardíos pueden ser consecuencias de eventos fuera de la fase del útero. Entonces, puede presentarse, ya sea en adolescentes, a veces se presentan trastornos ovulatorios en adolescentes, cuando sobre todo, a veces se presenta la menarquia a los 10 años, ¿no? Y dice, la señora dice, ya tiene, doctor, mi hija empezó a arreglar a los 10 años, pero ya tiene 12 y a veces le viene, a veces no le viene, ¿no? Y no sé por qué, no es regular. Y a veces sangra un poquito. Entonces, pero eso, digamos, son eventos de maduración del sistema hipotálamo hipófisis ovárico, ¿ya? Hasta que ya sea regular. Usualmente se regula ya a los 14, 15 años ya se regula. 16 o 17 máximo ya debe estar regulado, ¿ya? Pero a veces cuando se empieza la menstruación y hasta que se regule pasa un tiempo y a veces hay sangrados así, trastornos ovulatorios. O al final también, ¿no? Ya la parte, como les dije, final de la menopausia, que no es de que termina un día y se acabó, no, sino que a veces también hay sangraditos que pueden durar un año, ¿no? Hasta que ya no hay nada, ¿ya? Entonces, son trastornos ovulatorios, que es por desbalance, sobre todo de progesterona, ¿ya? Y a la que sigue, ya, causas endometriales. Entonces, acá vamos a repetir un poco lo de la anterior parte, ¿ya? Pero puede existir un trastorno primario de los mecanismos reguladores locales de la hemostasia endometrial misma, donde hay, en el endometrio se presenta, pues, algunos, hay algunos factores que hacen que haya vasoconstricción, ¿ya? La androstenediona 1 y la prostaglandina F2 alfa, ¿ya? Eso hace que cese el sangrado, ¿no? O también puede haber una lisis acelerada del coágulo endometrial por una producción excesiva de activador de plasminógeno 22 o ambas. Y a mayor producción local de sustancias que promueven la vasodilatación como la prostaglandina E2 y la prostacyclina I2. Entonces, estas causas afectan la producción de vasoconstrictores o, si no, aumentan la lisis del coágulo endometrial. Entonces, cuando hay ese tipo de trastornos bioquímicos del endometrio, eso se considera una causa endometrial, donde no hay un trastorno anatómico, o sea, no hay un trastorno que sea pólipo, no hay un trastorno que sea mioma, sino un trastorno bioquímico en la coagulación del endometrio. Entonces eso significa causas endometriales que dentro de nuestra categoría COIN es la letra E, ¿no? En nuestra categoría COIN es la letra E, ¿ya? La que sigue, por favor. Entonces ya estamos revisando la letra E, ¿no? Vamos a apurarnos un poquito, muy rápido se ha pasado la hora, pero vamos a, básicamente, lo que quiero decirles es el mensaje, ¿ya? El iatrogénico, bueno, iatrogénico ya saben que es causa médica, ¿no? Y eso puede ser, hay diversos mecanismos por los cuales las intervenciones médicas o dispositivos pueden causar o contribuir al sangrado uterino normal. Por ejemplo, ¿no? A veces la T de cobre, ¿no? O a veces la T de plata, o la mini T, puede ser que aumente el sangrado anormal, inclusive puede dar no solamente sangrado dentro de la menstruación, sino también fuera de la menstruación, ¿ya? Pero también hay los dispositivos, por ejemplo, el implante, ¿no? El implante que es el famoso Nexplanon, ¿no? O el Yadel, que son los dos implantes que están en el mercado, el Nexplanon a base de etonogestrel y el Yadel a base de levonorgestrel, que también puede causar spotting o sangrado en su uso, ¿ya? O también algunas medicinas, sobre todo, como les dije, tipo psiquiátrico, ¿no?
algunas medicinas para las neurosis o la psicosis, que también puede causar este tipo de sangrado anormal, diatogénico. ¿Ya? Entonces de eso se trata. Y no clasificado es la categoría N, que es la última, la N, que es la parte final del COIN, que son algunos ejemplos de esta categoría, podrían incluir las malformaciones arteriovenosas y la hipertrofia inmunológica. Además, pueden existir otros trastornos aún no identificados que se definen solo por ensayos bioquímicos o de biología molecular. Colectivamente, estas afecciones o futuras afecciones se han colocado en una categoría denominada N por no clasificado. Sí, ¿alguien quiere hablar? ¿O escucha algo? A ver, la siguiente, por favor. Ya, entonces, esto es un fluxograma, ¿ya? Donde vemos si hay sangrado uterino normal crónico, más de 3 meses con duración excesiva, volumen, frecuencia impredecible, no, entonces no es sangrado uterino normal. Sí, sí, hay que investigar. ¿Cómo investigamos? Ya les dije, primero, una historia estructurada a la izquierda, ¿ya? De función ovulatoria o fertilidad futura, los trastornos médicos relacionados con medicamentos, factores, estilo de vida, tamizaje para coagulopatías, la exploración física, la evaluación uterina, es muy importante la evaluación uterina, esa es importante, tu ecografía, tu histerosonografía, muy importante, y a la derecha ya las investigaciones sucedáneas, como la biometría hemática completa, la evaluación de endocrinopatía, sobre todo si oligoanovulación, y las pruebas para coagulopatías hereditarias si estuviera indicado. La que sigue. En la evaluación uterina, también ya hemos visto, si a la izquierda, si es un riesgo aumentado de hiperplasia o de neoplasia, sobre todo hay que tener cuidado, ya les dije, en las pacientes maduras, no perimenopáusicas, ¿ya? Y ahí, a la izquierda, si es ese tipo de cosa, entonces se hace una biopsia endometrial en el consultorio. Es una biopsia que puede ser de dos tipos, o con la cureta Novak o con la aspiración. Ya puede ser con la aspiración también. La muestra, si es adecuada, entonces van a dar hiperplasia. Si la hiperplasia es típica, no se hace nada, tratamiento con progesterona, pero si es atípica, entonces ahí sí se hace histerectomía. ¿Ya? Pero si no, entonces pasamos a ver la categoría E u O, o sea que ya del COIN, o es la categoría E u O, endometrial, bioquímica u ovulatoria. ¿Ya? Y arriba vamos al sí, acá es el riesgo aumentado, sí. Y así, ya, entonces tenemos que ver nuestra ecografía, ultrasonido transvaginal, básico, ¿ya? Básico. Yo le dije que de preferencia, luego de la historia, si vamos a empezar con algo, debería ser con la ecografía, ¿ya? Si vemos que la cavidad es normal, ¿ya? Entonces, ya prácticamente vamos no hay una causa estructural, cavidad normal, cuello uterino normal, entonces ya pasamos a nuestro cuello. Pero si no, si abajo, no, ese sí es que es normal, pero si es que no es, si es normal, si no es normal, encontramos un pólipo, un mioma, algo, entonces podemos pasar a la izquierda con histeroscopía. Ya les dije qué cosa es la histeroscopía. Metemos un tubito con este líquido para ver bien el tejido endometrial, hay pólipos, miomas, algo, ¿ya? Podemos hacer biopsia o no hacerla, ¿ya? Pero si es que hay algo, mejor lo hacemos. Y, si no hay, entonces pasamos a la lesión objetivo, ¿ya? Si es que hay alguna duda, entonces abajo ya consideramos la resonancia magnética, ¿no? Ya. Entonces, les dije que mejor siempre, para estudiar esas lesiones, mejor es la resonancia magnética que la tomografía. La que sigue, por favor. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé si se podrá activar los micros. Todo claro, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
¿Alguien que tenga algún caso clínico o alguna familiar, algo que haya pasado? Doctor, una consulta, buenos días. Sí, buenos días, te escucho. Cuando usted habló de la E, del COIN, ¿hay alguna forma de medir la endotelina o cómo diferenciarlo, por ejemplo, de una anomalía estructural de repente para diferenciarlo de las demás? En realidad no, o sea, acá no hay, o sea, eso es, primero, como les dije, eh, para nosotros, lo primero que tenemos que hacer es estudiar bien el PALM, ¿ya? O sea, descartar causas anatómicas estructurales, ¿ya? Y eso lo hacemos haciendo una buena ecografía vaginal, aplicando Doppler, una histerosonografía, ¿ya? Podemos pasar también a histeroscopía, ¿ya? Y ya, eso es por descarte, más lo que pensamos en endometrial, en causa bioquímica, es por descarte. Ya no es que podamos medir exactamente ese tipo de bioquímica, ¿ya? Lo que tenemos que centrarnos, o lo que estamos haciendo actualmente es centrarnos mucho en la parte del PALM, con nuestra histerosonografía, con nuestra histeroscopía, tomando biopsia, o sea, descartar al 100% la parte del PALM para ya pensar en COIN. Gracias, doctor. No de nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y en el caso de, bueno, los pólipos endometriales, Sí. cuando la paciente llega, por ejemplo, a la menopausia, ¿estos pólipos pueden disminuir de tamaño o quedan igual o pueden seguir creciendo? Sí, sí pueden disminuir el tamaño, pero según la teoría, según las investigaciones, se prefiere que o sea, si tienes pólipo, la indicación es sacarlo. ¿Por qué? Porque, digamos, la gran porcentaje no va a dar problemas, pero hay un porcentaje importante que puede malignizarse. Igual que los pólipos en la vesícula, que también puede ser que no tengas cálculo en la vesícula y tienes pólipo, pero también la sacan. ¿Por qué? Porque también puede malignizarse. Igual acá. Acá también el pólipo, la indicación es sacarlo porque puede malignizarse, ¿ya? Pero si tú dices que ya no se ha sacado todo, lo más probable es que se atrofie, ¿no? Porque con la menopausia ya se atrofia todo, o sea, el útero, la vagina, todo se atrofia. Entonces el mioma también se atrofia y el pólipo también. Pero si lo tienes, ya lo has visto, mejor sácalo, ¿ya? Porque no voy a hacer que se malignice, ese es el problema. Y sacarlo es algo fácil, pues no, o sea, con la histeroscopía, sumamente fácil, Gracias, doctor. no hay nada. Bueno, entonces, muy amable, muchas gracias. Ha sido un gusto conversarles hoy día. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.